Sí, doctor. Bueno, ok, está bien. Yo pensé que ya los habían vacunado la otra vez a todos. Y ahora fue la segunda. Sí, doctor. Ayer nos fuimos a vacunar. Pero es ya la segunda dosis, ¿no? Porque el semestre pasado Sí. pasó que fueron varios al final. Y ¿dónde? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Bueno, si quieren vamos a empezar. Cuando vaya alguien ya vamos a empezar. ¿Alguien me dice cuáles son los datos de la clínica de la vía urinaria baja? ¿Cuál de las dos? Sí, Los de la baja son las que están a la izquierda. sí, los de la izquierda. Me llaman, no, por favor, en media hora estoy en una conferencia. Gracias. Entonces, sí, el lado izquierdo es son las infecciones bajas. ¿Cuál es la diferencia entre las bajas y las altas generalmente? Si hay diferencia clínica, para ustedes, ¿cuál es el dato más importante? La fiebre y los escalofríos. La fiebre y los escalofríos. Dice, muy bien, Nadia habló, ¿verdad, Nadia? ¿Está bien? ¿Sí eres tú, Sí, Nadia? doctor. ¿O quién habló? ¿Sí? Sí, con Nadia, Nadia Martínez. Está bien, Nadia, está bien, ok. Entonces, aquí podemos establecer, pues, lo que sucede, que tenemos el síndrome urinario bajo y alto, que nosotros como clínicos debemos saber diferenciar. Les decía que hace poquito tuve una paciente y entonces el paciente venían de Chihuahua, aquí se puso malita y tuvo un síndrome de una pielonefritis clínica para mí muy fácil. Me hablaron porque pues no le hallaban, pero traía un examen de la orina muy importante alterado. Ok, entonces traía fiebre, escalofríos la paciente. Entonces al traer fiebre, escalofríos a mí no, la verdad no me causó mucho problema. Pero el problema viene cuando le pedimos los estudios y al pedirles los estudios, un ultrasonido, dice la chava del ultrasonido, pues no trae datos de pielonefritis. Y entonces se va el estudio a México, a la aseguradora, y los de la aseguradora dicen, pues no tiene pielonefritis, así es que los estudios, y va la señora que pagar todo el eje. Les tuvimos que hacer problema, les dijimos, entonces vengan ustedes a decir que tiene la paciente y se acabó. Pues ya viéndonos molestos, pues ya no comentan nada. Entonces, no olviden este dato, la fiebre es lo que hace la gran diferencia y los escalofríos son sobre todo por la invasión bacteriana, porque la osmolaridad de la médula renal es de 1200 miliosmoles, en cambio la osmolaridad del plasma normal es de 300 miliosmoles y pues ustedes no pueden estar sin clínica, por eso estudian ustedes clínica en la escuela. Sí, se llaman clinopatologías. Clinopatologías, la clínica y patología es la forma en que se presentan las enfermedades. Ustedes deben ser expertos en clínica y cómo el bicho se interacciona o lo que sea, en el caso de infecto, con el cuerpo para producir toda la cascada inflamatoria, etcétera. Por eso nosotros en esta clase empezamos con el síndrome con la flora bacteriana y luego la respuesta inmune contra los bichos. Espero que les sirva. Aparte de la fiebre, sí hay mucho importante. Miren, el dolor en la zona de los riñones es un dolor en el ángulo costovertebral, es muy importante. La náusea y el vómito, se distiende la cámara gástrica al comer y a veces te da náusea y vomitan. Y pueden tener hipotensión por la invasión bacteriana con vasodilatación por el efecto de la endotoxina. Hay una respuesta de citocinas y baja la presión. Es algo grave. Entonces vamos a ver esto. Se sobreponen los síntomas. Pero vemos ahí todo lo de la pielonefritis, es diferente. En los pacientes diabéticos es un problema. Los viejitos a veces no producen reacciones importantes.
La bacteriora sintomática es cuando tienes cultivos con un cultivo positivo sin síntomas y usualmente sin leucocitos en la pipí, lo cual te da cierta tranquilidad, perdón. A las mujeres embarazadas se considera una infección urinaria complicada porque tienen una obstrucción al flujo normal de la orina. Entonces todo lo que ocluya la vía urinaria, sea funcional o sea estructural, pues se considera una infección de vías urinarias complicadas. Se deben tratar a los niños para prevenir cicatrizaciones renales. La uretritis puede ser confundida con la cistitis. Usualmente los indicadores son que tengas generalmente menos de 10 a la 5, o sea, menos de 100,000 unidades formadas de colonia en cultivo, y también de que la uretritis, que es la parte externa, no produce una sensibilidad arriba del pubis. En cambio, la cistitis y la inflamación de la vejiga sí hay dolor suprapúbico. Entonces, las vaginitis también, en la mujer la vagina a veces se infecta y esos dolores en la vagina producen algunas molestias con desecho vaginal. Esto es una conferencia, no puedo hablar en media hora. Gracias. Entonces, eh, a veces hay que hacer un examen por espejo, pero a veces la gente dice, es que doctor, me arde al orinar, y entonces uno va a decir, ¿te arde por dentro o por fuera? Ay, qué bien que me dice, fíjese que me arde. O sea, te arde cuando toca la pipí, tu vagina, tu parte de ser mujer, sí, tu genital. Sí, doctor, es donde me arde. Entonces eso orienta un poquito más. Un poquito, son ayudas, ¿no? Ok, ¿cómo se hace el diagnóstico, muchachos? ¿Cómo es el diagnóstico? ¿Qué solicitan? Cuando sospechan una infección de vías urinarias, ¿qué solicitan? Luego, Examen general de orina, excelente. ¿Qué más? Urocultivo. Un urocultivo, excelente, muy bien. Ok, ¿qué más? Si es complicado un ultrasonido, Un ultrasonido, excelente, muy bien. ¿Qué más? Van bien, ¿eh? Básicamente, ¿no? Ok, entonces vamos a ver. No sufran tanto. Alguien dijo un examen general de la orina, excelente. ¿Qué otro estudio? Un urocultivo, bien, andan muy bien. Un ultrasonido, muy bien. Hemocultivos, claro que sí, hemocultivos. Hay que, a veces agarras al bicho en la sangre. Si a esta pacientita le agarramos un Escherichia coli, un estafilococo, tremendo. ¿Sí? Justificamos el manejo con la aseguradora perversa. A eso tenemos un Eurotac. ¿Sí? Entonces, ¿qué estudios se hacen? Pues son esos básicamente, un examen de la orina. Debes tener más de 10 leucocitos por bajo campo. La esterasa leucocitaria, ¿qué es la esterasa leucocitaria? Es una enzima que se ve en una tirita así que se mete en la orina y pinta. Esterasa leucocitaria positiva. ¿Sí? La orina no centrifugada puede ser de ayuda. Bacteria por alto poder de campo indica que tienen más de 10 a las 5 organismos por mililitro en una orina no centrifugada. Fíjense cómo el mundo no es fifí, el mundo trata de ayudar a la gente que no tiene recursos. Entonces, sí, y estos libros son gringos, ¿no? Entonces, los cultivos de orina, la cuantificación para diferenciar que esté contaminado de infección, ¿sí? Entonces, a veces los cultivos salen negativos con leucos positivos y el cultivo no crece y no crece y no crece. ¿Qué sospecha uno cuando no crece nada y siempre trae leucos? Que hay muchas enfermedades que producen eso, pero una de las importantes y que es infecciosa, ¿quién me dice cuál es? Que tienen muchos leucos y chin, no crece nada en el cultivo, no te crece nada, no te crece nada, no te crece. Es una enfermedad que existe. Y le dicen piuria estéril.
Hay muchas causas de piuria estéril, pero una de las principales, más en países pobres, ¿cuál será? No sufran, colegas, la tuberculosis. ¿Sí? Ok. Más de 10 a los 5 organismos indica generalmente infección, pero cuando hay síntomas con más de 10 a la 3. Para el diagnóstico, más de 10, ¿verdad? Deben ser más de 10 con síntomas, ¿sí? Deben ser procesarse rápido. El ultrasonido sirve para ver si hay pielonefritis, para ver si hay enfermedad del tracto urinario alto, ¿sí? Para descartar abscesos, etcétera. Sí, también en niñas preescolares con una infección urinaria por segunda ocasión, debes ver, uy, a lo mejor este paciente tiene búlgaros ureterales posteriores, tiene una malformación congénita en la vía urinaria. No es común que una persona preescolar, un niño de 5 años, tenga ya 2 infecciones urinarias. Entonces, a veces uno debe ir más allá, ultrasonido y estudiarlos. Me acuerdo de un amigo mío me dice, oye, mi hija trae una infección urinaria. Y la otra vez al tiempo le digo, oye, no estudia, luego trae. Y chin, salió un lupus, trae un lupus la niña. Entonces, a veces hacen pielografías intravenosas para pintar la pelvis, ¿sí? Para delinear si hay alteraciones, ¿sí? Pero deben evitarse en caso de que haya mieloma múltiple o falla renal, porque pues los medios de contraste son tóxicos al riñón. Y en caso de que pacientes que no responden a los antibióticos, usar tomografía computarizada para ver si no tienes un absceso perinefrítico. Ok, son algunas cosas. Eso es lo que dijimos ya más o menos. Sí, debemos hacer generalmente la clínica bien hecha para ver que todo vaya bien. Vamos a ver una cosa de esto, hacer bien el diagnóstico, unidades formadores. Pero en bacteriurias siempre presentes, sí, en pacientes con sonda urinaria. Aquí, perdonen que esto no se ve bien, debería estar en negro. Siempre, cuando alguien tiene sonda, siempre va a haber leucocitos y bacterias. Así es que no requieren tratamiento, ¿sí? Si tienen síntomas y signos y síntomas y tienes más de 10 o 100 unidades hormonales de colonia de un organismo, sí orienta que sí está infectado cuando hay síntomas. En las vejigas neurogénicas o pacientes críticos, la fiebre a veces es lo que te orienta, o datos sistémicos cuando están graves. En las vejigas neurogénicas no sienten que están infectados, pero a veces ellos, si están tranquilos, dicen, huele mal mi pepido. Entonces les voy a dar, estos son pensamientos. Orinar sobre nuestros errores será igual que mea culpa. Es un pensamiento que me dijo mi maestro Rolando Borbón. Y ven la importancia de la pielonefritis. La pielonefritis es una infección de vías urinarias altas. Es una infección urinaria severa. 3% asciende de cistitis o bacteriuria asintomática, o sea, de una infección asintomática. Es fuente de bacteremia en 10 al 50%, bacteremia. Los que tienen pielonefritis de 10% a la mitad de los que tienen pielo, pónganle 25%, un cuarta parte hacen bacteremia. Y una bacteremia es un riesgo que ustedes caigan en shock séptico. ¿Sabían eso? La causa más común es E. coli y hay la cepa H37, serotipo 131, ¿sí? Tremendo, ¿no? Cuidado. Con datos de síndrome urinario alto y bajo y datos sistémicos, pielonefritis, piensen eso. Los ejecutivos generalmente más de 10.000 unidades, 10 a la 4 es aquí. Generalmente el diagnóstico de imagen en piel es utilísimo para descartar como si tienes obstrucción, si tienes litiasis, ¿sí? Tienes que checar tu pH de la orina, si es más de 7, tener cuidado o checar la tasa de filtración glomerular, si es menos de 40 mililitros por minuto. Es muy importante eso, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, bacteriuria asintomática en gestación, por ejemplo, una embarazada, ahí sí la tratas. Cuando hay bacteriuria, bacterias, más de 10 a la 5, pero estén esperando, cuidado porque 30% te hacen pielonefritis. O sea, una embarazada con
con orinas, con muchos leucos, pero ella está a todo dar, trátenla, se les puede morir la embarazada. Entonces, de toda la resistencia habíamos hablado, pero ahí les va un caso clínico. Miren, combatiendo la resistencia, ¿cómo los clínicos pueden jugar un papel importante? Dice, un niño de 6 años está hospitalizado por fiebre de 4 días de evolución, sin foco obvio de infección. Está activo y es juguetón el niño. En los periodos cuando no le da fiebre anda todo dar. No tiene síntomas urinarios, le hacen un examen de la orina y tiene 8 leucos. ¿Sí? Se envía orina a urocultivo y le inician rápidamente una cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona intravenosa. ¿Sí? Tristemente ese niño se presenta luego con diarrea por clostridios difícil, o sea, clostridio, diarrea, lo vamos a ver, es diarrea inducida por tanto antibiótico de amplio espectro, ¿sí? Quitas toda como es amplio espectro la ceftriaxona, barre los gram negativos y hay un ambiente libre para que los clostridioides que ustedes tienen en el intestino agarren todos los sitios libres que dejaron y que barrieron la flora. Y entonces le hacen un urocultivo, el urocultivo estaba negativo, el que habían terminado aquí, salió negativo. En la cama adyacente, la niña de 10 años porta diabetes mellitus y cetoacidosis. Su enfermera no se lava las manos. Las sábanas de la niña portan Escherichia coli con beta-lactamasas de espectro extendido positivo por usar estas ceftriaxonas que son beta-lactámicos de espectro amplio. Y la paciente, esta niña de 10 años, en esa cama desarrolla sepsis por E. coli positivo aislado en hemocultivo. ¿Cómo lo ven? Esto es un reporte de la Journal of Pediatrics de la India, ¿sí? Observaciones sobre el caso clínico previo. El niño estaba toda madre, si no estaba tóxico, que había urgencia de usar antibióticos de amplio espectro sobre todo. 8 polimorfonucleares sin clínica. Es una bacteriuria asintomática o no es bacteriuria, es leucocituria, pero leve porque ni siquiera llega a 10. Sería mejor esperar los cultivos, ¿están de acuerdo? Los comensales nos protegen de infecciones y eliminarlos es nuestra responsabilidad. O sea, nosotros tenemos bacterias que viven con nosotros en nuestra flora. Eliminar a esos comensales que nos protegen es nuestra responsabilidad. Los gérmenes son compartidos, se transmiten genes de resistencia o fragmentos de genes de resistencia por medio de fragmentos extracromosómicos conocidos como plásmidos. Todo lo que puedan ustedes hacer, todo lo que hagan de ciencia, lo tiran a la basura si no se lavan las manos. O sea, la enfermera fue la que aquí hizo el defeque porque no se lava las manos y pues, toca las camas y toca la cama de la niña enferma. Ok, previniendo la sepsis, vean, no traten de usar fármacos lo menos amplio posible y los que sean los que le peguen la ampicilina rápido, acitromicina, pueden usar generalmente pocas dosis, con eso van a tener. ¿Sí? Tengan mucho cuidado con eso porque estamos usando los antibióticos muy gacho. ¿Sí? ¿Está bien? Porque después ya estamos manejando carbapenem, cicolistina y pues, puros riegues, ¿no? Por ejemplo, otro caso, diabetes de 15 años que tiene 1.5 UTI de repetición, síntomas, orina turbia, olor concentrado de orina, clínicamente está estable, pero sí la paciente tiene pH negativo. ¿Cuánto tiene nitritos? Está negativo el sedimento de bacterias abundantes, células epiteliales, leucocitos incontables, pero sí orina mal esta paciente con creatinina, diabetes mellitus de 15 años y femenina de 66 aguas. Aquí no te confías. Ya hacen un estudio, sale casi todo resistente, los habíamos visto esto. Entonces hay que tener cuidado porque vienen bichos. En la vía urinaria, los cultivos no diferencian de colonización de infección. No, si no hay síntomas, generalmente es colonización. Nomás tener cuidado en la embarazada, que se llaman bacterias grandes, bacteriurias asintomáticas, no se tratan excepto en la embarazada. Decir que un bicho es susceptible o resistente es hablar de las NICs que hablábamos la clase pasada.
no equivale a eficacia clínica. Les decía, una bacteriemia por E. coli en paciente con una enfermedad grave no le puedes dar trimestoprim. Dicen, ¿es susceptible a trimestoprim? Pues sí, o sea, dice que es susceptible de darle el trimestoprim. No, tienes que saber cómo actúa el trimestoprim. Entonces, en un paciente con quimioterapia y neutropenia le dan trimestoprim y bacteriemia por E. coli les dan trimestoprim, se muere su paciente, se los digo, se muere. Aunque diga susceptible, es que el trimestoprim es bacteriostático, actúa muy lento. La susceptibilidad que se reporta en los estudios como este que les puse aquí atrás, este susceptible, resistente, sensible, se dan por todos los aislamientos que se hacen en el mundo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una aplicación, ya vamos a terminar, una aplicación que se les voy a enseñar. En esta aplicación yo tengo y en esta aplicación a ver si, híjole, es un chorro que no, pues me hace que ya perdí la aplicación. ¿Dónde está mi aplicación de todos los bichos que tengo? Tócatelas. Es que esta aplicación que tengo es a ver cómo está mi resistencia bacteriana en la laguna. Y me están preguntando, ahorita no lo voy a poder hacer, pero seguramente ok. Entonces, patógenos, por ejemplo, voy a ver cómo está mi Acinetobacter aquí en Torreón. Pácatelas, ¿dónde están mis? Pácatelas, ya me lo cambiaron, colegas. Bueno. Bueno, no, como que me lo cambié, perdí esta aplicación tan buena que se llama. No, la busco y se las paso. Es muy bonita porque en esa ves tú. Bueno, estoy dando una conferencia, ¿me puede llamar en media hora? Entonces, por ejemplo, aquí tengo los bichos, creo que era esto. Qué feo. Ya no tengo. Bueno, ni modo. Ok, luego se les hace. Entonces, los MIC, siempre cuando se le reporten, asumen que su bicho se lo aislaron de la sangre, y aquí estamos hablando de la pipí. Entonces, una Klebsiella pneumoniae en la vía de giga urinaria quizá es diferente a una que tengas en sistema nervioso central. La piptazo no penetra al cerebro. Y bueno, les había puesto, en cambio, a veces les dicen, es resistente. Sí, pero estás en la orina las concentraciones de los fármacos que se eliminan por la orina alcanzan concentraciones muy altas. A lo mejor aquí las mismas sirven en la vía urinaria, en otras partes del cuerpo sí. Entonces, tenemos que conocer muchos bichos, si son fermentadores o no fermentadores. Esto no se lo voy a poner ahorita, no es parte de la clase. Nomás generalmente las infecciones de las vías urinarias que no son por multidrogoresistentes se tratan con cefalosporinos de segunda o tercera generación, ¿sí? Entonces, el piptazo en pacientes con infección severa es buena, pero pues les va bien generalmente, pero en infusión continua. Cuando son con BLES, carbapenem en infusión en 3 horas, meropenem, caso de shock séptico, te agregas esto, ceftolozano, tazobactam, etc. ¿Sí? Cuando hay ya carbapenemasas, tienes que conseguir que hay resistencia a carbapenémicos, usas ceftazidima, vivactam, fosfomicina, micacina, genta y a sufrir, colegas. Esto de colistina ni lo pongan. Hay mucho paciente que tiene afectación de la médula
Entonces, para prevenir, recurrencias, vean las dosis: trimetoprim sulfa muy bajita, trimetoprim, una dosis bien chiquita, diaria o cada por 3 semanas, fosfomicina, 3 gramos cada 10 días, ¿sí? Te ayuda mucho y no das tantos días. De hecho, hay un estudio muy bonito aquí de la vía urinaria. En las vías, en los pacientes que tienen vejiga neurogénica, hay que drenar la orina con una sonda y con eso vas a evitar que el paciente evolucione mal, ¿sí? Y entonces, muchas muchachas tienen infecciones, a veces les damos nitrofurantoína. Hace poquito tuve un paciente, ese paciente, su esposa, tenía la esposa y él como 70 y, como unos 88 años, él y ella 86, y la señora tenía infecciones urinarias. La primera vez que venían, le dije: señora, cada vez que tengan contacto sexual, tómese nitrofurantoína posterior al postcoito. Sí, la macrodantina, nitrofurantoína. Y pues le va bien. Y yo estaba bien feliz. Y dice: doctor, nomás que tengo un problema. ¿Cuál? Dice: es que nosotros desde que somos novios tenemos contacto sexual 2 veces al día, a veces hasta 3. Y los pacientes tenían, coleguitas, aunque no lo crean, tenían 88 él y 85 ella, ¿eh? Entonces 2 veces al día. No, salí aquí del consultorio bien enojado, fui a hacerse la de tos a mi esposa: oye, no manches, estos señores nos están ganando bien gacho. ¿Está bien? Entonces, bueno, pues coito puede tomar un trimetoprim, una nitrofurantoína, una cefaloxina, ciprofloxacina, evitarla lo más posible, ¿sí? A largo plazo estos fármacos son buenos. La nitrofurantoína, la fosfomicina es muy buena, mendeleto, metenamina. A veces ponen cítricos en la pipí, en la dieta, como el jugo de arándano. Y cuando hay sondas, pues a veces usa rifampicina, macrólidos, etcétera, ¿sí? Cuando hay piedras, hay que eliminar las piedras o remover las obstrucciones, la próstata, todo eso, quitar o liberar la vía urinaria, ¿sí? Y vamos a terminar la clase con esto. ¿Sí saben de dónde era Pablo Neruda? Pablo Neruda, ¿de qué país era? Era de Chile, ¿no, doc? Chileno, muy bien. Entonces esta poesía, él tenía cáncer de próstata. Entonces esta poesía la hizo en relación a lo frío que somos a veces los médicos. Se llama: sin embargo me muevo. De cuando en cuando soy feliz. Le opiné delante de un sabio que me examinó sin pasión y me demostró mis errores. Tal vez no había salvación para mis dientes averiados. Uno por uno se extraviaron los cabellos de mi cabellera. Mejor era no discutir sobre mi tráquea cavernosa. En cuanto al cauce coronario, estaba lleno de advertencias, como el hígado tenebroso que no me servía de escudo o riñón conspirativo. Y con mi próstata melancólica que sufría, ¿sí? Y con mi próstata melancólica y los caprichos de mi uretra para expulsar la pipí, me conducían sin apuro a un analítico final. Mirando frente a frente al sabio, sin decidirme a sucumbir, le mostré que podía aún ver, palpar, oír y padecer. En otra ocasión más favorable, claro. Y que por favor me dejara el placer de ser amado y de querer. Me buscaría algún amor por un mes, o por una semana, o por un penúltimo día. El hombre sabio, el médico, y desdeñoso, me miró con la indiferencia de los camellos por la luna y decidió orgullosamente olvidarse de mi organismo. Desde entonces, no estoy seguro de si yo debo obedecer
a su decreto de morirme o si debo sentirme bien como mi cuerpo me aconseja. Y en esta duda yo no sé si dedicarme a meditar o alimentarme de claveles. O sea, ¿qué le quiso decir el poeta? Váyase a la tiznada, médico, usted no me ayuda. ¿Sí? Los médicos siempre debemos curar, a veces no puedes curar la enfermedad, pero tienes que curar el corazón. Tienen que ser cálidos, colegas, tienen que querer a sus pacientes. Por eso él, en esta duda, yo no sé si dedicarme a meditar o alimentarme de claveles. Alimentarme de claveles es como estar loco, ¿verdad? Pensar en lo que le dijo el paciente o alimentarme de claveles, ninguna solución, ¿verdad? Yo quería, pues yo sobres a pasarla bien. Yo, cada quien. ¿Está bien? Recurrentes, a veces se le da el Urovaxón, es el que tenemos aquí en México, para evitar las infecciones. Sirven, sí sirven en el corto plazo. Las vacunas pueden tener un papel en la recurrencia a corto plazo, pero para largo plazo poco ayudan. ¿Sí? Las infecciones urinarias se recurren un chorro. Aquí tenemos, por ejemplo, manejos que en vez de darlos diarios lo dan por semana, sobre todo con la fosfomicina, y con la fosfomicina hacen que los pacientes les da bien, vida media larga de 5 a 9 horas, detectable en orina hasta después de 48 horas por posterior a su ingesta. Es en Clinical Infectious Disease de 2020, entonces sería una buena opción. El antibiótico semanal ciclado es eficiente y bien tolerado. Aquí los semanales contra los que lo toman diario y ven el número de cultivos positivos, y los que lo tienen por semana, pues hasta menos. Les va muy bien. Hay soluciones para todas las cosas, ¿sí? Entonces, para evitar sepsis, todo lo que es complicado, remuevan todo lo complicado. Tienes piedra, quítala, tienes stents, quítalo, tienes nefrostomías, quítalo, drenajes de abscesos, quítenlos, todo, vámonos. Y eso se quita no con antibiótico. Sí. ¿Quién sabe la historia de Sísifo? Sísifus, el rey de Céfira, en la Ilíada y la Odisea de Homero. ¿Se acuerdan? ¿A qué lo castigaron a Sísifo? Conozco el castigo, Doc. ¿El castigo cuál era? Dilo, hijo. Excelente. Lo castigó Zeus y Bien. en concuerdo con todos los dioses del Olimpo a ¿Y el cargar una castigo cuál roca era? desde la... ¿Mande? Sí, ¿el castigo cuál era? Era girar una roca desde la base hasta la pendiente y hasta la punta, y en la punta volverla a tirar y así de La nuevo por la caía y la eternidad. volvía a subir toda la vida, ¿verdad? Sí. Entonces se los voy a contar aquí. Entonces esto, ya cuando terminamos esto, me regreso tantito aquí a que vean esto de Sísifo. Y dice, rey Sísifo de Céfira, Corintio, en Grecia, condenado a subir una roca en el inframundo. Impulsó la navegación y el comercio, pero era muy avaro y mentiroso. Asesinaba a los viajeros y a los comerciantes para incrementar su riqueza. Tenía la fama de ser el más sabio y astuto de los hombres. Cuando Tánatos, el dios de, ¿qué es el dios de Tánatos? De la muerte, ¿no? Lo buscó, no quiso morir y le puso grilletes a Tánatos hasta que Ares lo liberó y Sísifo fue llevado al inframundo. Antes de morir, hasta que, o sea, y se siguió libre Sísifo hasta que Ares lo, lo, lo liberó, no sé de dónde, perdón, y Sísifo fue llevado al inframundo, total era donde nadie quería morir, ¿verdad? Pero antes de morir, le aconsejó el cañón a su esposa que no ofreciera el culto a los muertos. Así, cuando bajó al inframundo, denunció a su esposa con Hades, quien le permitió regresar a la vida para castigar a su mujer, hasta que Hermes lo desenmascaró y lo mandó de nuevo al inframundo, y le impusieron de castigo subir una piedra por una empinada colina, y casi al llegar a la cima la piedra rodaría hacia abajo
para iniciar de nuevo como castigo, ¿sí? Repitiendo el siglo toda la eternidad. La Odisea de Homero, 600 años antes de Cristo, ¿sí? Las infecciones urinarias hay que cuidarlas porque recurren mucho, muchachos. ¿Está bien? Bueno, espero que hayan aprendido algo, espero que hayan entendido lo que es infección urinaria alta contra baja, la diferencia de la fiebre, cómo se debe hacer un examen general de orina. Es último. ¿A qué hora se pide el examen general de orina, muchachos? La última pregunta. ¿A qué horas? La toma de la muestra del paciente tiene que ser de la primera orina del día. Ok, excelente. Y si tu paciente, haz de cuenta, orinó a las 7 de la mañana porque se levanta a las 6:30 y orina a las 6:30, pero tristemente el paciente a las 5 de la mañana también se levantó a orinar porque está enfermo de la próstata, ¿sirve esa orina, sí o no? Sí, Puede sí, ser hasta la segunda, ¿no, doctor? sí sirve la orina, siempre sirve, pero no es la ideal. ¿Qué es una orina ideal? La que tiene más de 3 horas o 4 dentro de la vejiga. ¿Por qué? Porque las bacterias gram negativas tienen una enzima que se llama nitrato reductasa. Y entonces ustedes ven en el examen general de orina y buscan si tiene nitritos. Y si tiene nitritos positivos, la nitrata reductasa de E. coli, por ejemplo, reduce los nitratos a nitritos. Y dice nitritos positivos. Dicen, la madre, ahí está, es una bacteria gram negativa. ¿Cuáles bacterias no tienen nitrato reductasa? Anótenlo. Pseudomonas. Voy saliendo. Pseudomonas no tienen nitrato reductasa. ¿Cuál otra? Notrophomonas maltofila. Tampoco tiene nitrato reductasa. ¿Cuál otra? Cándida. No tiene nitrato reductasa. ¿Cuál otra? Las bacterias gram positivas, colegas. Por ejemplo, Staphylococcus saprophyticus, el que les da a las mujeres que tienen infecciones con contacto sexual en jóvenes. ¿Sí? Saprophyticus, ese es importantísimo que lo tengan siempre pendiente. ¿Sí? Doctor, Dímelo. tenemos clase. Ya es la hora. Sobres, cuídense mucho. Que les vaya bien. Hasta Muchas luego. gracias, Doc.